Buenas tardes a todos, mi nombre es Pedro Irán Barrera Domínguez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y este es mi proyecto de la unidad 3 de la materia Electrónica Analógica, Amplificadores Operacionales. Tipos de amplificadores: comparador, seguidor, inversor, no inversor, sumador y restador, diferenciador e integrador. Arquitectura de un amplificador operacional. Es un circuito integrado versátil de bajo costo que consiste en una configuración de transistores, resistencias y capacitores internos. La configuración externa permite crear una amplia variedad de circuitos: amplificadores, integradores, sumadores, diferenciales, comparadores, filtros activos o amplificadores de muestreo y retención. Es un amplificador con entrada diferencial y salida única que contiene una ganancia alta en corriente directa, en general de 100.000 veces o más, y una impedancia alta. Tiene una entrada inversora negativa y no inversora positiva. Se alimenta entre tensión positiva o negativa y se refieren a todos en tierra. Especificaciones de un amplificador operacional. Al igual que cualquier otro tipo de componente o dispositivo, las características y especificaciones de un amplificador operacional las suministra el fabricante. Se puede hacer una clasificación correspondiente a los valores límites más importantes. Tensión de alimentación. Por regla general, la alimentación de un amplificador operacional es simétrica. Por ejemplo, 12 volts, 18 volts, etc. Existen amplificadores operacionales cuya alimentación no necesariamente tiene por qué ser simétrica. Por ejemplo, una tensión de alimentación de más 12 volts, más 18, etc. Temperatura de funcionamiento. Indica la temperatura límite de funcionamiento, por ejemplo, de 0 a 95 grados. Máxima tensión de entrada. En este caso se tendrán que tener en cuenta tanto la máxima tensión de entrada en modo común como en modo diferencial. En cualquiera de los dos casos, sobrepasar los valores indicados puede provocar la destrucción del amplificador operacional. Potencia disipada. El fabricante especifica la máxima potencia que puede disipar el circuito integrado sin que se destruya. Aplicaciones del amplificador operacional. Actualmente el término amplificador operacional se refiere a un componente integrado empleado en multitud de aplicaciones en diferentes circuitos electrónicos para el procesado analógico de señales, en operaciones lineales como amplificación, suma, resta, derivación, integración, etc., y no lineales como comparación, rectificación, multiplicación, etc. Para generación de señales sinusoidales, cuadradas, triangulares, en fuentes de tensión y de corriente. El amplificador operacional es, en su versión más conocida, un amplificador de tensión con entrada diferencial y salida simple con las siguientes características: ganancia muy elevada, resistencia de entrada muy alta y resistencia de salida muy baja. Comparador. Un amplificador operacional puede ser utilizado para determinar cuál de dos señales en sus entradas es mayor. Se utiliza como comparador. Basta con que una de estas señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva o negativa. Seguidor. El seguidor de voltaje con un amplificador operacional da simplemente, pero este resultado tiene una aplicación muy útil porque la impedancia de entrada del amplificador operacional es muy alta, proporcionando un efecto de aislamiento de la salida respecto de la señal de entrada, anulando los efectos de carga. Esto lo convierte en un circuito útil de primera etapa. Amplificador inversor. El amplificador inversor invierte la polaridad de la señal de entrada de corriente alterna mientras la amplifica. La señal AC de entrada sale amplificada en la salida, pero también desfasada, 180 grados invertida. El amplificador no inversor es una de las configuraciones más típicas y usadas en electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queramos, multiplicada por una constante a la cual llamamos ganancia. A diferencia del inversor, el no inversor mantiene la fase, siendo muy útil en aplicaciones como la adquisición de datos de sensores. Sumador y restador. Teniendo la ecuación salida requerida, se prosigue a escoger las resistencias del circuito. Se debe escoger primero la RF, posteriormente se escogen las resistencias de todas las entradas de acuerdo al peso que tengan, por medio de la siguiente ecuación: RJ igual a RF entre KJ, donde KJ representa el peso o ganancia de cada entrada sin importar que esté por el pin inversor o no inversor. Luego se debe hacer cumplir que la suma de los pesos positivos sea igual a la suma de los pesos negativos más 1. Para cumplir esto, se debe observar si se cumple o no la condición en la ecuación de salida y determinar si se requiere peso positivo o negativo para cumplir con la ecuación. Posterior a esto se agrega una resistencia del pin inversor o del pin no inversor a tierra.
Esta resistencia debe tener un valor igual a Rf dividido sobre el peso que falta para cumplir la ecuación. Esta resistencia se denominará Rx. El amplificador derivador presenta el problema de que si por la entrada, además de la señal de entrada, ingresa una señal de ruido de alta frecuencia, la señal de ruido es amplificada más veces que la señal de entrada que se quiere derivar. Esta amplificación es proporcional al cociente de la frecuencia de la señal de ruido sobre la frecuencia de la señal de entrada. El integrador es un circuito amplificador operacional que realiza la operación matemática de integración, es decir, podemos hacer que la salida responda a los cambios en el voltaje de entrada con el tiempo a medida que el integrador del amplificador operacional produce un voltaje de salida que es proporcional a la integral de la tensión de entrada. En otras palabras, la magnitud de la señal de salida está determinada por el tiempo que un voltaje está presente en su entrada a medida que la corriente a través del circuito de retroalimentación carga o descarga el condensador a medida que la retroalimentación negativa requerida ocurre a través del condensador.